Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Espero que todos de verdad estén muy bien. Qué gusto, qué felicidad estar nuevamente con ustedes. Ahora a través del curso básico H. Ajá. Y bueno, pues hoy es nuestro primer tema. Estamos iniciando este nuevo curso y, y acabo de darme cuenta que en la presentación aquí hubo un detalle. No es básico D, es básico H. Ajá. Y el tema que vamos a ver, ese sí es correcto, es religiones y sectas. Y como se podrán dar cuenta, aquí pusimos esta imagen de lo que conocemos nosotros ahora, que es muy actual, ¿no? Lo que son las fake news, ¿no? Que son falsas noticias y que muchas veces pues nos creemos porque pues aparecen en los medios, en las redes sociales y la verdad lo creemos aunque sea una mentira, pero mucha de esta información la creemos porque hay un desconocimiento de la verdad. Y esto tiene mucha relación con el tema que vamos a mirar el día de hoy acerca de religiones y sectas. ¿Te parece si oramos para poder ya ahora sí dar paso a cada uno de los puntos de nuestro tema? Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de participar en la enseñanza de cursos básicos. Gracias por la vida de cada uno de nuestros alumnos. Gracias porque has dispuesto su corazón para tomar esta enseñanza. Bendícelos y sé tú hablándoles, sé tú aún aclarando aquellos conceptos que quizás para ellos aún eran desconocidos o no eran muy claros. En el nombre de Jesús, amén. Y nuevamente quiero regresar con nuestra presentación. Y nuestra cita base la tenemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Y era lo que estábamos comentando muy al inicio, ¿no? De esta presentación. Que muchas veces por desconocer la verdad nos creemos tantas mentiras. Y es por eso que pues han prosperado muchas religiones y muchas sectas. Esta palabra es clave porque nosotros ahora sabemos que la verdad, cuando la palabra habla de verdad, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque igualmente, ¿no? A través de la palabra conocemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Jesús, de la verdad, eso nos hace libres y nos hace libres igual de toda doctrina sectaria, de toda doctrina religiosa y aún de toda práctica religiosa, ¿sí? Y para poder también abordar con este tema, o más bien abordar este tema, quiero decirte que puse esta imagen, ¿no? Y este ejemplo, cómo años antes de Cristo, ¿no? Se decía que la tierra era plana y aquel que se atrevía a decir que la tierra era redonda, pues lo tachaban de ignorante, ¿no? Y de lo peor. Sin embargo, bueno, pues en este caso Aristóteles y luego, eh, ahorita no recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre de otro de los eruditos de esa época, creo que es Aristóteles, algo así, eh, cerca del año 255 antes de Cristo, ellos dijeron, no, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Ya después con la teoría de Copérnico, bueno, pues se comprobó que efectivamente la Tierra es redonda, pero esta verdad, pues estaba en la palabra de Dios, estaba en la Biblia y aún en uno de los libros más antiguos, que es el libro de Job. ¿Ah?
sea, ahí ya la palabra estaba diciendo que la tierra era redonda. Pero pues todas estas discusiones y todas estas contiendas con relación a que si era plana o redonda, pues no las hubiéramos podido ahorrar si hubiésemos conocido la verdad y nos hubiésemos adentrado al conocimiento de la palabra, ¿no? Y también quiero presentarte otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de cuán práctico, ¿no? Puede ser, o es más bien este versículo, eh, esta palabra que nos da nuestro Señor Jesús acerca de que si lo conocemos a Él como la verdad y su palabra, eso nos hace libres de muchas situaciones problemáticas, ¿no? Y aquí te pongo el ejemplo, ¿no? De cómo incluso en el libro, desde el libro del Génesis, ¿no? Ya la palabra habla y nos dice acerca de que el hombre que dejará a su padre y a su madre, ajá, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Ajá. Y entonces eso está hablando que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Y eso de dejar, pues es de dejar, ¿no? O sea, dejar esa casa para que entonces ahora ellos vivan como una sola persona, en una casa. Pero eso es casa dos. Y si nosotros siguiéramos esta verdad, si el mundo entero siguiera esta verdad, ¿cuántos problemas no se evitarían, no? Porque ustedes van a poder escuchar generalmente las parejas que viven en la casa del papá o de la mamá, de los suegros, pues tienen muchas dificultades, ¿no? Pero es por eso que la palabra nos advierte que conociendo la verdad, entonces vamos a ser libres de tantas situaciones problemáticas. Y bueno, ahora sí vamos a nuestro primer punto del tema y es acerca de cómo entonces una religión no, no te lleva al conocimiento de Dios. Una religión es solamente un intento del ser humano, del hombre, para acercarse a Dios. Y aquí quiero explicarte algo, que simplemente, por ejemplo, la palabra religión viene del latín, perdón, religio, que quiere decir religare, ajá, o sea, querer, o es un intento de o sea, volver a ligar, volver a unir o vincular al hombre con una divinidad. Entonces, una religión es un intento, un intento. Sin embargo, en la palabra solamente se hace mención de religión como en 3, 4 ocasiones, pero únicamente es en el sentido de un ser piadoso. ¿Ah? Pero el término religión, como nosotros lo conocemos o como se nos ha dado a conocer, es eso, es un intento de volver a unir o vincular al hombre con Dios. Sin embargo, aquello que tengo que decirte, que el Señor no quiere intentos. Y por eso siempre hemos dicho que nosotros como cristianos no tenemos ninguna religión. No somos adeptos a ninguna religión, porque Jesús no intentó morir por nosotros, sino que lo hizo para darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Y porque además, cuando nosotros conocemos su verdad a través de la palabra, podemos darnos cuenta que Él no vino a hablarnos de acerca de una religión. Él no vino a promover la religión cristiana, no, sino que Él vino a predicar acerca del arrepentimiento para que en lugar de intentar a través de una religión, se hiciera una realidad en nuestras vidas.
que al arrepentirnos entráramos entonces a ese reino de los cielos y a ser parte de ese reino como hijos, ¿sí? Y lo podemos nosotros mirar a través del Evangelio. En Mateo 4, aquí tenemos la cita, en los versos 17 y 23. Te voy a dar el antecedente. Nuestro Señor Jesús, después de haber sido llevado al desierto, ¿no? Y probado por Satanás y salir victorioso, él entonces después de ello inicia su ministerio, inicia con esa labor de sanidad, pero de ministración, pero con esa labor sobre todo de salvación y anunciar su reino. Pero como yo te digo, él no vino a anunciar una religión en ese ministerio, sino ve lo que vino a predicar. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Esto es clave, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, pues es que Dios deja esa divinidad, ¿no? Y viene a habitar entre nosotros a través de la persona del Hijo, de Jesucristo. Y claro que el reino de los cielos había venido a acercar a nosotros. Y Él vino a instarnos a arrepentimiento, no a predicar acerca de una religión. Ahora, continuemos. Dice la palabra en el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si te das cuenta, él estaba predicando el evangelio del reino, la palabra de verdad, las buenas noticias. ¿Cuál era esa buena noticia? El reino de los cielos se ha acercado, no solamente para los hijos del pueblo de Israel, sino para ti, que anteriormente eras considerado como no parte del pueblo de Dios, se ha acercado para ti. Esa era la buena noticia y la verdad que traía Jesús, no las falsas noticias, no a través de una religión, una secta, y de quedarnos en eso, en un intento, ¿no? Por volver a unirnos con Dios, para poder tener ese acercamiento con Dios. Porque, como te digo, y quiero que quede muy claro, Jesús no intentó morir por nosotros, Jesús lo hizo. Y gracias a esa muerte, ahora nosotros tenemos acceso al Padre y tenemos vida en su nombre. ¿Sí? Continuamos y vamos a mirar cuál es el origen entonces de las religiones, de todo ese conjunto de creencias o de dogmas, ¿no? Que tratan de acercar al hombre a Dios. Y en este punto, quiero que me acompañes allí a Génesis 2:15 y Génesis 3:8, porque quiero que ahí miremos cómo el hombre tenía una perfecta comunicación con Dios, ¿no? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Estamos ahí, imagínate, ¿no? En ese huerto de Edén, pone al hombre, pone a Adán, está con su esposa. ¿Para qué? Pues para que lo labrara, lo guardase, pero también para recibir toda esa bendición, ¿no? Porque yo me imagino que era un huerto en donde había de todo tipo de árboles frutales y ahí tenía todo Adán y Eva. Pero ¿qué pasa? Pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Toman de ese fruto que Dios les había dicho que no tomaran, y en el verso 8, entonces, ve lo que dice la palabra. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Uy, entonces aquí yo digo, qué bendición y qué privilegio tenían ellos de vivir en un lugar en donde el Señor se paseaba, ¿no? Así, al aire del día. Y aún podían mirarlo y aún podían hablar con Él. O sea, había una cercanía, había una intimidad, había una comunión con el Señor, porque Él habitaba allí con ellos. Él estaba allí con ellos en Edén. Pero
pues como habían pecado, el pecado trae vergüenza a nuestra vida, ¿no? Y es por eso que dice, y sigue diciendo este versículo, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, sí había una perfecta comunicación entre Dios y el hombre, pero ¿qué pasa? El pecado es el que nos separa de nuestro Dios. Y entonces nosotros empezamos a mirar, ¿no? Cómo a través de la palabra el hombre empieza a hacer esos intentos, ¿no? Por acercarse a Dios o por creer que está cerca de Dios. Y lo podemos nosotros mirar. Aquí no te puse la cita, pero acompáñame, por favor. Lo podemos nosotros mirar en Éxodo 32:1. Por favor, ahí acompáñame. Vamos a leer del 1, vamos a leer el 1 y luego nos vamos a Deuteronomio. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y ahí vemos, ¿no? Que por la desesperación, la impaciencia, ¿no? Del hombre, ellos no esperan a Moisés. Y entonces hacen esa figura de becerro, ¿no? Y caen en idolatría, ¿no? Entonces empiezan a crear sus propias divinidades. Y después también miramos cómo en Deuteronomio 4, del 15 al 20, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea, fíjate, o fíjense cómo el Señor nos advierte, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, si ustedes analizan un poquito, muchas religiones y sectas están relacionadas justamente con la adoración de todo esto, ¿no? Que el Señor marca y nos advierte en su palabra que no hagamos, ¿no? Está relacionada con idolatrar figuras, ¿no? No solamente de figuras humanas, sino de todo lo creado por el Señor, de animales, sobre todo en el Medio Oriente, del sol, de la luna, de las estrellas, ¿no? Cuántos adoradores de esos pues, elementos que el Señor, ¿no? Creó, elementos del universo que el Señor creó, y en lugar de adorar al único Dios verdadero, adoran a toda esa creación del Señor, y lo cual pues nos advirtió. Ahora, también pues decirte, ¿no? O sea, como muchas religiones y sectas pues, han tenido éxito por la falta de conocimiento justamente de la verdad. Y aquí miramos cómo en el libro de los jueces, vamos a mirar el capítulo 2, del verso 6 al 13, como también allí el pueblo de Israel, el pueblo de Dios empieza a perder porque se levanta una generación que no le conocía. Y entonces empiezan a mirar lo que hacían los pobladores aledaños, ¿no? Y empiezan a guiarse y a tomar esas prácticas y a tomar pues de sus religiones y de todas esas prácticas contrarias a la verdad, ¿no? Vamos a leer. Dice la palabra desde Jueces 2, desde el verso 6 al 13, por favor. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había
servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Pero qué pasó? Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Está muy claro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esta generación se levantó y no conocía, como bien dice esta palabra, la obra que el Señor había hecho con su pueblo. Ahora, ¿cuál es el origen justamente de las religiones y de las sectas? Pues el origen de todas estas religiones y sectas es Babilonia. Nosotros lo miramos a través de la palabra en el libro de Génesis 10, como habla de Nimrod, que era un poderoso, dice, y Cus engendró a Nimrod, pero si tú te vas un poquito versículos antes, ¿no? Vas a mirar toda la genealogía, ¿no? de Noé. Entonces, Nimrod desciende justamente de uno de los hijos de Noé, entonces de Cam, y entonces aquí nos habla que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y pues aquí a simple vista pues no veríamos pues nada, pero cuando nosotros buscamos la palabra poderoso en el hebreo quiere decir gibor, y una de las acepciones de gibor es tirano. Entonces, realmente Nimrod se levantó como el primer poderoso, pero también tirano en la tierra. Y él habitó, dice aquí la palabra, y fue el comienzo de su reino en Babel. Y toda esta zona de la tierra de Sinar, toda esta zona es lo que nosotros conocemos como Babilonia y después la antigua Mesopotamia, ¿no? Entonces, por eso decimos que el origen de todas estas religiones, de toda la idolatría, de todo el sectarismo, pues nace justamente en Babilonia. Y porque si te das cuenta también, ve la descendencia. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. O sea, todo esto es justamente de esta descendencia, del primer poderoso o tirano en la tierra, que empezó su reino justamente en Babel, la antigua Babilonia, y de donde se fueron dispersando y obviamente se empezaron a nacer pues, los conocidos como el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, y después cuando tú lees la palabra y cómo el Señor advierte a su pueblo de que no tome las tradiciones de todos estos pueblos de los cananeos, entonces dices, pues cuánta verdad hay en ello, ¿no? Porque el Señor quería guardar el corazón de su pueblo. Entonces, este es el origen de
de las religiones y de las sectas, y también pues se confirma a través del profeta Jeremías, en Jeremías 51:7, cómo describe a Babilonia, ¿no? Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Es decir, se embriagó, dice, se aturdieron, ¿no? ¿Se aturdieron de qué? Pues de tanta mentira, de tanta filosofía hueca, de tanta perversidad, ¿no? Entonces, realmente en Babilonia o Babilonia es donde se originan todas esas religiones y sectas. Muy bien. Ahora vamos al punto 4, con relación a qué es el sincretismo religioso. Y nosotros aquí vemos que sincretismo viene del griego sincretismos, que está formado del prefijo sin, que es igual a con o juntamente, y a la vez el término criti, que significa cretense, y el sufijo ismo, que significa cualidad, doctrina o sistema. Es decir, esta palabra se refiere a una coalición de dos adversarios contra un tercero, porque antiguamente se refería a esa unión de todos los ciudadanos que había en la isla griega de Creta para enfrentar a un enemigo común. Pero hoy en día la palabra sincretismo está relacionada con, o más bien se refiere a ese sistema filosófico que trata de unir dos doctrinas diferentes para un fin común, y entonces se unen dos doctrinas diferentes para crear una tercera doctrina. Y pasa algo así. y bueno, así lo quise ejemplificar porque lo que trata de hacer el sincretismo es conciliar dos diferentes conceptos, dos diferentes ideas, procedentes de diferentes ámbitos culturales, ¿no? Y crear o dar lugar, esa mezcla da lugar a una tercera. Entonces, nosotros podemos mirar que en el desarrollo del cristianismo, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué pasó? Pues, obviamente, nuestro Señor Jesús, que vino a habitar entre nosotros, se hizo carne, vino a enseñarnos con su ejemplo, pues tuvo un gran alcance, ¿no? Y entonces los primeros discípulos pues empezaron con esa labor de anunciar el reino de los cielos, y no solamente en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Sino se fueron por toda la tierra a anunciarlo. Pero en la antigua Roma, pues se adoraba a este dios llamado Mitra, ¿sí? O el dios Sol, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues entonces empieza ese sincretismo religioso a predominar y a decir, ok, pues muchos anuncian a Jesús, y acá en Roma y sus lugares aledaños nosotros adoramos a Dios Mitra, al Dios Sol. Pues entonces juntamos estas dos ideas para crear esta. Y entonces así todos estamos muy contentos. Entonces, si te das cuenta, generalmente en la imagen que se utiliza en la religión tradicional, aparece Jesús con esta aureola, pero esta aureola tiene que ver con la luminosidad del sol, y esto viene justamente del Dios Sol, Dios Mitra. Y entonces, así todos estamos contentos, pues tú crees en Jesús, yo creo en el Dios Mitra, en el Dios Sol, y entonces creamos nosotros en nuestra religión tradicional una imagen de Jesús con esta aureola, ¿no? De luminosidad que refiere a Mitra, ¿no? Ese es el sincretismo religioso. Y hay que tener mucho cuidado entonces con ello. Hay que tener mucho cuidado.
porque incluso, pues aquí nos vamos al origen de muchas tradiciones. Por ejemplo, Mitra, se le festejaba su nacimiento el 25 de diciembre. Y nosotros a través de la palabra de Dios no sabemos con certeza la fecha del nacimiento de Jesús, pero pues por todos esos datos, ¿no?, que nos da la palabra, ¿no?, a través de que pues, había pastores, ¿no?, allí justamente también esperando ese nacimiento y todo. Podría decir que Jesús nació aproximadamente en el mes de marzo, no en diciembre, pero pues, a Mitra se le festejaba en diciembre. Y entonces, pues por eso es muy fácil juntar, ¿no?, estas dos ideologías y decir, pues vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre. Y después, bueno, pues ya como el cumpleaños de uno de los papas era el 24, pues ya se estableció esa fecha, ¿no?, como la del nacimiento de nuestro Señor Jesús, cuando eso es una irrealidad. Es por eso que volvemos a nuestra cita base. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todo este tipo de tradiciones, de religiones. Ahora, hay un movimiento y también hay que tener cuidado, ¿no? Porque es un movimiento que tiene mucho de lo que acabamos de decir, del sincretismo religioso. Es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es una tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las diferentes confesiones religiosas cristianas, ¿no? Quizás separadas por la tradición, por algunos conceptos, ¿no?, en la práctica. Pero este movimiento ha sido iniciado por la Iglesia Católica con el propósito de justamente ser la Iglesia universal. Y es una forma, como yo te digo, de sincretismo religioso. Entonces, hay que tener cuidado. Hay algunas iglesias en donde, no, tú no crees en los santos, no te preocupes, aquí no vamos a poner santos, pero solamente ponemos la cruz, ¿no? Y empiezan ahí a mezclar, ¿no?, conceptos de la religión tradicional y eliminando quizás algunas cosas para conciliar, ¿no?, a todas las religiones o a todas las confesiones cristianas. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es una secta y cuál es la forma en que nosotros podemos reconocerlas? Bueno, las sectas es un grupo de personas que siguen una doctrina o una ideología humana apartada de la verdad, ¿sí? Apartada de la verdad. Aquí pusimos algunas citas, como la palabra siempre nos advierte, ¿no? Y, por ejemplo, en Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y es que cualquier grupo que se desvía de la doctrina fundamental de Cristo, entonces es una secta. ¿Sí? Es por eso que la palabra nos advierte tanto, que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Es por eso que es importante reconocer cuando se trata de una secta. Y yo creo que siguiendo estos puntos, nosotros vamos a saber cuando ese lugar en donde se practica cierta actividad o ese lugar a donde nos invitaron es una secta. Primero, no reconocen la Trinidad de Dios.
no reconocen la Trinidad de Dios. No voy a decirte ahorita en este video ejemplos de sectas, ¿no? Pero simplemente aquellos que dicen que Jesús es un profeta, que no es Dios, entonces es una secta, porque no están reconociendo la divinidad y la Trinidad de Dios, o sea, no están reconociendo a Jesucristo como Dios. O aquellos que dicen que, pues sí, Dios Padre y sí, Jesucristo, pero el Espíritu Santo no, pues también, ¿no? Estarían entrando dentro del grupo de sectas. No aceptan a Jesús como Dios, lo que yo te estaba diciendo, no reconocen a la Biblia como la palabra profética, o sea, no reconocen la autoridad que tiene la Biblia como la palabra de Dios. Entonces también, cuidado, porque entonces dicen, no, o sea, la palabra no es la Biblia, y entonces te empiezan a dar tratados, ¿no? Escritos por hombres, tratados escritos pues, por cualquier otra persona, y no toman la Biblia, ¿no? Como el libro principal. Cuidado. Y aquí, ¿no? Igual se resalta, apoyan sus doctrinas en libros o tratados humanos. Entonces estamos hablando de sectas. Ok. Continuamos. De sectas actuales. Yo te decía, no te voy a hablar en este tema de sectas actuales, pero sí está el punto. Y bueno, hay sectas que son fáciles de reconocer, ¿no? Generalmente hay muchas que son comunidades cerradas, ¿no? Que promueven o aparentan allí promover fines de carácter espiritual y social, pero sus maestros o sus líderes son los que ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Una de ellas, por ejemplo, los Hare Krishna. Entonces, ahí los líderes, recuerda, ejercen una autoridad de verdad sobrehumana sobre sus adeptos. Entonces, empiezan a caer ya en eso, ¿no? En la idolatría, porque entonces es la voz del líder, la voluntad del líder, no la de Dios. Nosotros en este tema debemos de tener bien claro que la palabra de Dios es el sustento de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, y no como cristianos teniendo una religión, porque tómalo muy en cuenta, no tenemos una religión, no somos adeptos a una religión. Si tú tienes la palabra de Dios como esa autoridad en tu vida, y entonces reconoces el señorío de Dios en tu vida, entonces tú tienes una forma de vida, porque actúas conforme a la palabra, más no una religión, ¿sí? Aquí la palabra, ¿no? Justo nos revela cómo justamente la Biblia es esa palabra profética más segura. Dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el lucero de la mañana es nuestro Señor Jesús. Así que si nosotros tomamos la palabra, tomamos los consejos, todas las instrucciones que recibimos de Dios a través de la palabra, el Señor es quien va a alumbrar nuestras vidas, nuestros corazones, y vamos a hacer luz para los demás, ¿sí? Y también como en Romanos 1:16, ¿no? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces la palabra tiene esa autoridad y tiene ese poder de lo alto del Señor para alcanzar, para salvación a los hombres, no para intentar, no para hacer intentos de unir a los hombres con el Señor, sino para hacerlo, tiene ese poder para hacerlo. Y así lo debemos nosotros de creer. Punto número 8.
solo Jesús es la verdad y camino a la vida eterna. Ya lo habíamos tocado, ¿no? De cómo Jesús declara a sus discípulos y a toda la gente que lo seguía, y como él decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nuevamente, ¿no? O sea, como la palabra nos recuerda que siempre Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, ¿ah? Porque solo Jesús, o solo a través de Jesús, es que nosotros alcanzamos vida eterna. Entonces, cualquier ideología, cualquier doctrina que venga a decir lo contrario, entonces, cuidado, es una fake news, ¿no? Es una mentira. Y bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a nuestras conclusiones. Y dentro de nuestras conclusiones, es importante reconocer que necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer a Jesús a través de su palabra, para entonces poder distinguir y rechazar las mentiras. E igualmente, necesitamos entonces disponer de ese tiempo necesario para conocer de la palabra, para conocer de Jesús a través de la principal fuente, y la fuente principal es la palabra de Dios. Porque, siendo bien honesto, hay tanta falsedad en las redes sociales, en los libros, en videos, ¿no? que están en redes, que es fácil, muy fácil, que salgamos engañados si no conocemos las verdades del Evangelio. Así que, de verdad, hermana, hermano, yo te invito a que tú sigas en tus cursos. Ya casi estamos por concluir nuestro plan de cursos básicos. Continúa apegado a la palabra, yendo la palabra. Entonces, yo quiero dejarte una acción práctica. Yo sé que muchos, cuando nos despertamos, quizás lo primero que hacemos es mirar nuestro teléfono. Ajá. Y lo primero que miramos cuando tenemos así nuestro teléfono, generalmente nos aparecen noticias, ¿no? Aquí están los titulares de las noticias, igual no se ve muy bien. Decimos, hoy es la Champions League. Oh, no me la voy a perder, ¿no? Es en París, Francia. Hoy el checo quedó en primer lugar de... Y así empezamos, ¿no? A leer las noticias, o empezamos ahí en nuestras redes y a creernos tantas mentiras. Yo te invito a que lo primero que hagas en tu día es a leer mínimo, al menos, un versículo. Lee un versículo de la palabra, un versículo de verdad, para que entonces durante todo el año al menos tú tengas 365 versículos que ya conozcas de la palabra, y por lo tanto puedas empezar a ir desechando todas las mentiras que muchas veces, o con las que muchas veces nos quieren engañar, ¿sí? Esa es la acción práctica. Nos vemos en nuestra próxima sesión Zoom, que es este domingo. Me va a dar tanto gusto tenerte allí en la sesión. Y bueno, pues allí ya vamos a poder platicar acerca de las dudas o comentarios que tú tengas con relación a este tema. Te mando muchos saludos, bendiciones, y Dios contigo durante esta semana.